tanto de la base de Área 51 como la base militar de Dulce, que hablamos en Crónicas UFOMIS este pasado miércoles, al consejo que veis el programa, que hablamos de esa base, que si la de Área 51 tiene sus cosas, esta tiene mucha historia. Ese personaje de Snyder, creo que había que conocerle un poquito más en profundidad, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? Aquí lo traigo. Lo siento por los ruidos. Nuestro elfo está... Nuestro duende está nervioso. Aquí lo tienes, LJ. Hola Rosa, hola María, y bueno, saludos al resto de compañeros también. Muchas gracias por volverme a dejar en vuestro espacio, un placer como siempre. Bueno, este programa de Área 51 para una de las primeras historias de OVNI y por ende que me introdujo a la conspiración, que yo, si empecé en esto de la conspiración fue gracias al fenómeno OVNI especialmente. Bueno, habéis tratado de temas muy interesantes y yo vengo a tratar otro que considero que no es para menos. Es el famoso caso de Phil Schneider. Phil Schneider, que bueno, voy a comentar que cuando vi sus declaraciones en YouTube, la gente de habla hispana, ponéis Phil Schneider y ponéis subtítulos en español, porque no está en idioma español, pero sí está subtitulado. De ahí, pues bueno, os aparecerá una charla que dio 7 meses antes de morir. Enseñaba además, son varias partes, es un poco larguito, puede durar en torno a 50 minutos. Enseñaba unas extrañas heridas que tenía, que decía que se le habían hecho los alien grises, y es que supuestamente esto es un ingeniero de minas que trabajó en el Área 51, y es que él afirma que una vez que estaba en las bases más profundas, porque tiene muchas, como sabéis vosotras muy bien, pues no es que sea la base superficial que se ve en Welger, sino que tiene muchas plantas por debajo. Pues bien, en una de las plantas más bajas se encontraron, cuando estaba con los militares, a grises y tuvieron una lucha pero espectacular, una lucha tremenda. Entre ellos y al propio Phil Schneider le dispararon y sale con un tipo de heridas que no se corresponden con lo que son las heridas de bala o de otro tipo de armamento del momento, porque saldría metalizado, o sea, algo totalmente de películas de ciencia ficción. Luego además contaba eventos escabrosos. En fin, voy a contaros con más calma porque es algo que merece mucho la pena. Es el año 1995, cuando es la conferencia, murió como decimos 7 meses después. Aparte de ahí aprovecha y saca trapos sucios del gobierno, empezaba a hablar de los primeros que empezó a hablar del HARP, de los primeros que empezó a hablar del exgobernador de Minnesota, Jess Ventura, antes de que saliera y todos los trapos sucios. También habló de los atentados que eran posibles, tanto el de Oklahoma como el de Nueva York, de falsa bandera, por supuesto, y información. Por eso se lo cargaron. Yo estoy convencido que se lo cargaron por esos intereses y desde luego su muerte no fue, como dicen, porque amenazó a la policía, sino que es que fueron directo a por él. Estoy convencido de ello. Y bueno, voy a hablar un poquito más para la gente que quiera saber en detalle. Vamos a decir que es geólogo y aparte es, como digo, ingeniero de minas. Y bueno, habían siempre trabajado él junto con otro amigo suyo que era Rummel, pues para el gobierno federal durante 17 años. La gente que trabaja en Área 51, como sabéis, es gente que tiene que tener pues un peso importante, ¿no? Y por supuesto le piden silencio. Pues bien, ya era aficionado a la ufología y escribía revistas dentro de Alien Diges. Pero bueno, Phil decidió cerrar la revista porque murió su amigo y bueno, tuvo este encontronazo pues con supuestamente una herida de bala en la cabeza, como decimos. Bueno, se quedó ahí casi suicidio, que si había sido un forcejeo con la policía no lo sabemos, pero lo que está claro es que él dio una serie de conferencias cuando relataba todos estos eventos del Área 51 y aportó, como decimos, muchísima información de gran importancia, porque decía que en estos 13 búnkeres militares, él había estado en esos 13 búnkeres militares que dicen que están construidos por Estados Unidos, el peor y el más oscuro era el Área 51.
vamos a empezar diciendo que, bueno, es de los más importantes dentro de la información clasificada. Ha desclasificado un montón de documentos. También fue el que habló, por ejemplo, de que en el 54 los extraterrestres firmaron el Tratado de Greaves, por mi inglés, que se realizaba un intercambio de tecnología extraterrestre para poner a prueba las técnicas de implantación extraterrestre a ciudadanos y ganado de los Estados Unidos. O sea, para que veáis. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos atañe, que es bastante interesante. El tema de cuando entró en el agujero, este gigantesco, ya de las plantas más profundas, de Área 51, ya de hecho estaban en plena construcción, ni siquiera estaban ya hechas, y se notó que había un repugnante olor. Justo al llegar al fondo, Phil se encontró una abertura y con lo que parecía ser una especie de criatura humanoide. Durante ese momento, naturalmente, estaba totalmente asustado, intentó coger su pistola. Hurgó durante varios momentos en su traje, tratando de desligar su pistola del traje especial que se utiliza en estos entornos para las perforaciones, y en cuanto se volvió la vista hacia la criatura humanoide, de pronto se sumaron unos cuantos más. O sea, se vio con varios grises que estaban al lado de él. Tremendo. Snyder disparó y aparentemente mató a 2 de los extraterrestres grises, y entonces el personal militar, que estaba con él, comenzó a disparar contra los seres, los demás. Después de que esos 2 extraterrestres hubieran recibido los disparos, un tercer ser que todavía permanecía vivo hizo una especie de movimiento con su mano sobre su pecho, como ondeándose el pecho, y una especie de rayo impactó en el estómago haciéndole caer al suelo, al propio Phil Snyder. Bien, la onda eléctrica que había impactado sobre el pecho de Snyder le cortó y quemó varios dedos y uñas de la mano del pie. Podéis ver las fotografías, son verdaderamente escabrosas, como sale como si le hubieran dado ácido sulfúrico. Y estuvo durante más de 400 días en una terapia de aislamiento por radiación, y más tarde descubrió que él era solo uno de los 3 hombres que logró salir de aquel incidente. 66 otros habían fallecido en la batalla con los humanoides. Fijaros el detalle, chicos. Phil Snyder se lo encontró muerto 7 meses después de haber dado una conferencia sobre su historia. Y eso, como decimos, suicidio. Y otros investigadores apuntan de que se puso un poquito farruco con la policía y estos le dispararon porque les empezó a sacar la pistola primero. En fin, ni se ponen de acuerdo entre ellos. La pregunta es, ¿fue el gobierno de los Estados Unidos responsable de la muerte de Phil Snyder? Entonces, si es así, son, para así decirlo, que da una veracidad y una afirmación a las declaraciones que hizo Phil Snyder en su conferencia antes de morir. Tenemos que pensar, compañeros y compañeras, que Snyder podría haber conocido algo que el gobierno no quisiera que conociéramos. Entonces, bueno, para mí es un hombre con mucho coraje. Perdió su vida en una ejecución militar, para mí, es la forma en la que murió, que se lo ejecutaron. Y bueno, decir que desde aquí le mandamos un cálido abrazo a toda su familia, si por acaso hay alguien que está escuchando este audio, de familiares, y nada más, y a todos nuestros oyentes mandarles un fuerte abrazo desde aquí, desde Planeta Conspirativo, que es mi canal al que me dedico. Participo activamente en esta radio y otras, pero comentaros que, bueno, echar un canal que trabajamos temas muy curiosos, muy dinámicos, hacemos entrevistas a mucha gente importante del misterio y desde luego luchamos porque la verdad salga adelante. Planeta Conspirativo, compañeros, estamos en YouTube y demás plataformas como iVoox, Instagram, Twitter, etcétera. Sin más, os esperamos. Hasta pronto, amigos. Un personaje controvertido, misterioso. La verdad es que vosotros queréis mucho que alarguéis, vosotros ya lo queréis creer o no, oyentes, se lo dejamos hablar vosotros. Tema intenso, ¿verdad?